hacerles un recordatorio de lo que es la validación y asignación de los cursos. Para que los cursos sean válidos, los cursos deben haber sido cumplidos con una asignatura en el formulario F0306-2019-01. La fecha límite para realizar esto es el 8 de febrero de este año en curso. Recordemos que si no se ha cumplido con este requisito, debemos de lo que descargar el formulario, también llenarlo, firmarlo y lo podemos enviar o bien lo podemos entregar en la sede antes de la fecha límite. Recordemos también que si nos excedemos de esta fecha, los cursos serán tomados como extemporáneos. Entonces, si se toman así, pues tendrán una penalización, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, está el recordatorio. Acá abajo está el link de lo que es para descargar el formulario, ¿verdad? Y así es como es la boleta de inscripción, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, empezamos con lo que son los objetivos de la clase. Los objetivos de esta clase es poder identificar las características importantes de las patologías que puedan llegar a causar las molestias y lo que son los deterioros en la sociabilidad del individuo. Asimismo, también poder conocer acerca de la estructura de la mente para poder erradicar el malestar significativo de los pacientes. Muy bien, empezamos también entonces con el tema psicopatología. Antes de empezar la psicopatología, el tema, perdón, de psicopatología, recordemos que este se centra más que todo en el estudio científico de las conductas que para nosotros son anormales, ¿verdad? Tanto en los aspectos descriptivos como en los etiológicos. Entonces, tanto en las personas adultas, pero también se puede llegar a dar en los niños y adolescentes. Es decir, que esta patología se ocupa tanto de poder describir la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos que están implicados de la explicación de la misma. Entonces, en consecuencia de esto, el objetivo de la psicopatología eh, es el estudio de los procesos y cómo eh, son también los diferentes trastornos y las entidades clínicas. Bueno, el término psicopatología pues viene del griego psiche o psique, ¿verdad? Que significa alma o razón. Y también patos, que significa pasos o enfermedad. Y logía o bien logos, que es el discernimiento o el discurso racional. La psicopatología esta ha sido definida de diferentes maneras culturalmente y temporalmente, ya que no existe una definición única de la psicopatología, sino más bien han estudiado y renovado lo que son los modelos de trabajo sustentado en las teorías implícitas de la mente. ¿Me permiten un momento? Ahorita regreso.
Bueno, una disculpa. Como les estaba diciendo entonces, la psicopatología es el estudio más que todo de la conducta anormal, ¿verdad? Y tanto también de los aspectos que van describiendo esto y la etiología de las personas, cómo van viviendo su día a día, ¿verdad? Entonces, esto se puede dar tanto en adultos también como en niños y adolescentes. Es decir, que se ocupa más que todo de describir lo que es la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos que puedan ir siendo implicados en, en el estudio, ¿verdad? Bueno, algunos psicólogos como Carl Jasper, para él la psicopatología es el objetivo de estudio, eh, era el acontecer psíquico, entonces lo patológico y también lo consciente. Esto expresado desde las ideas, las emociones y las vivencias del individuo. Entonces, Carl Jasper se centraba más que todo en lo que el paciente expresaba, ¿verdad? Entonces, no era tanto lo científico o lo etiológico, ¿verdad? O que las personas pudieran tener una conducta desadaptada, sino que se basaba en lo que eran las emociones y también cómo él vivía su día a día, ¿verdad? Pero Wolf Blankenburg, él planteó años después que Carl Jasper que que lo psicopatológico no está definido por lo normal y lo anormal, sino que para él es basado de la experiencia, ¿verdad? Entonces, sino también por la libertad de poder comportarse uno o en otro sentido. Entonces, para Wolfgang, era la conducta psicópata que no se podía, sino más bien dañar. Entonces, para él, la conducta era más que todo la experiencia que el individuo o el cliente tenía, ¿verdad? Entonces, también esta era la conducta psicópata que podía tener. No era una conducta, para él no era una conducta anormal, ¿verdad? Sino que era de una vez una conducta psicópata que éste estuviera teniendo. Entonces, recordemos también que la psicopatología, entre otras ciencias, se ha ocupado también de estudiar lo que son las enfermedades de la mente. Entonces, la psicopatología en sí es la disciplina científica que estudia lo que es el origen, el curso y también las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y también de la conducta humana, que estas van dificultando de lo que son el desarrollo de un sujeto en su quehacer cotidiano y que por lo tanto pueden llegar a influir en su falta de salud. Entonces, esta se centra más que todo en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos como en los aspectos etiológicos. Cuando hablamos de los aspectos descriptivos, hablamos de una descripción clínica, también las clasificaciones y los diagnósticos. Ahora bien, cuando hablamos de los aspectos etiológicos, pues hablamos de los factores causales, también de las teorías y los modelos etiológicos, ya que esto puede ser tanto para las personas adultas como también en niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, se encarga más que todo de describir lo que es la conducta desadaptada y también los procesos
psicopatológicos, ¿verdad? Que están implicados en la misma explicación de la misma. En esa aparición y el mantenimiento de una condición de la psicopatología no debe plantearse lo que es una dicotomía biológica, sino también tiene que ir de la mano con lo que es la psicología, ya que ambas son una perspectiva que son complementarias y necesarias para la comprensión y también para el diagnóstico de esta disciplina, ¿verdad? Las causas de una psicopatología pueden ser derivadas de diferentes factores, los cuales pueden ser factores biológicos, psicológicos y también factores sociales. Como pueden ver acá, en los factores biológicos pues tenemos lo que son las lesiones cerebrales o el desequilibrio entre los neurotransmisores. Pero también están los factores psicológicos que acá entra lo que es la deprivación afectiva, también la vivencia de una situación traumática. Y los factores sociales pues pueden llegar a ser causados por los problemas familiares o laborales, pero también entran en lo que son con el conjunto de la sociedad, ¿verdad? A lo que debemos añadir a estos efectos de la influencia ambiental es cuando la causa sea también orgánica y eso no vaya a implicar el factor psicológico. Entonces, tanto en el origen de la psicopatología como en su mantenimiento. Entonces, esta ocupa un segmento muy importante en las áreas de lo que es la psiquiatría, la psicología y aunque también pueden ser objeto de interés en otras especialidades, médicas como lo son la neurología. ¿Por qué todas estas dentro de la psicopatología? Porque recordemos que muchas veces la enfermedad o el trastorno requiere de algo más que una terapia, ¿verdad? La psiquiatría, pues recordemos que estos son médicos que, que dan terapia también, ¿verdad? Que están especializados en medicina, pero también están especializados en lo que es la salud mental. Y son los únicos que pueden llegar a recetar para tratar algún tipo de trastorno. Y la neurología, pues recordemos que acá nosotros los psicólogos clínicos, pues llegamos a referir a alguien a neurología por un ejemplo en una lesión cerebral, ¿verdad? Estas ya es un poco más grave, ¿verdad? Porque a veces el paciente puede requerir alguna cirugía para poder poner en orden de lo que son los neurotransmisores y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, de estas áreas profesionales también se van estudiando lo que es el origen y cómo se van manifestando y también desarrollando los cuadros clínicos, ¿verdad? Y también se van elaborando los diagnósticos, prescribiendo y controlando lo que son los tratamientos. Es por eso que estas tres áreas deben ir siempre de la mano, ¿verdad? Al descartar que no sea algo biológico, y que no requiera tratamientos, pues esto se queda en lo que es en psicología clínica, ¿verdad? Que se puede ir tratando con lo que son las terapias conductuales, las terapias racionales, etcétera, ¿verdad? Pero si vemos que es algo más de allá, ¿verdad? Pues sí debemos ir refiriendo, ¿verdad?
Asimismo, también debemos planificar las relativas de la prevención. A menudo las herramientas estas y los tratamientos deben ir diferentes en la función de cómo trata el individuo eh, de lo que es el método y el tratamiento. Entonces, la perspectiva biomédica, abordada de los trastornos mentales como cualquier otra clase de enfermedad, se considera también en estas las alteraciones psicopatológicas que son más que todo generadas por anormalidades biológicas subyacentes. Un ejemplo de eso podrían ser genéticas, bioquímicas o, como bien les mencioné anteriormente, neurológicas. Entonces, por lo tanto, estos tratamientos de la neurología, como les indiqué anteriormente, deben ir enfocados a la corrección de dichas anormalidades desde la raíz orgánica. Es por eso que este sentido tiene un comportamiento anormal en esta enfermedad. Seguido también de su funcionamiento patológico de algunas de los organismos. Entonces, estos se hayan relacionados con las alteraciones y también la porción cerebral, ¿verdad? Tiene mucho que ver esto. También las cuales pueden ser anatómicas, que puede llegar a, a ser de, dependiendo también el tamaño o la forma de ciertas regiones cerebrales, ¿verdad? También la neurología estudia lo que son los canos normales del cerebro. Y también lo bioquímico, que son los elementos bioquímicos que contribuyen al funcionamiento neural, donde poseen su función alterada. Como bien viene sucediendo en otros temas que se han tratado, ocurre también que existen dentro de la psicopatología modelos de la misma. Muy bien. Como vemos, existen diversos conceptos, concepciones teóricas relativas a la psicopatología, como bien las causas, la definición de la conducta anormal, el interés de la investigación, también la interpretación de los resultados y el tratamiento. Todo esto tiene que ver de los diferentes modelos. Como vemos, el modelo biológico, modelo conductual y el modelo cognitivo. Cuando hablamos del modelo biológico, hablamos de la perspectiva biológica que asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad. Así, las alteraciones psicopatológicas se pueden producir porque existen una anormalidad biológica. Entonces, el tratamiento deberá corregirse con estas anormalidades orgánicas. Entonces, el tratamiento de este trastorno mental se concibe en la biología, en este modelo biológico se considera como una enfermedad. Entonces, las causas pueden llegar a ser somáticas como cualquier otra enfermedad física. ¿Por qué somáticas? Porque el paciente siente, por ejemplo, siente el dolor o la molestia, ¿verdad? Las alteraciones en este plano psicológico son debidas también a las alteraciones estructurales, como por ejemplo las anomalías bioquímicas, genéticas o neurológicas. Entonces, es por eso que este modelo biológico va contemplando los grupos familiares que donde pueden existir una predisposición genética hacia un trastorno o bien que se
que estos sean llamados como grupos de riesgo, ¿verdad? También dentro del modelo biológico no solamente hablamos de una neurocirugía, ¿verdad? Sino que hablamos habitualmente del tratamiento de una farmacología para poder compensar la anomalía orgánica, ¿verdad? Aunque a veces también pueda ser tratada con una terapia conductual. Pero en ocasiones, dentro de este modelo, su tratamiento, los únicos tratamientos, ¿verdad? Son farmacológicos o neurocirugía. Para el, perdón. Ahora bien, dentro del modelo conductual, pues se presupone que las alteraciones del cerebro es la causa primaria de las conductas anormales o de la anormalidad mental. Entonces, los trastornos mentales estarían relacionados con las alteraciones celulares del cerebro. Estas alteraciones pueden ser anatómicas o bioquímicas. Cuando hablamos de anatómicas, hablamos de lo que es el tamaño o la forma de las regiones cerebrales que pueden ser anormales, ¿verdad? O también bioquímicas que pueden ser las alteraciones de los elementos bioquímicos por exceso o algún defecto que tengan, ¿verdad? Es por eso que a su vez estas alteraciones pueden ser consecuencia de los factores genéticos, metabólicos, también alérgicos, tumorales, cardiovasculares o traumáticos. El tratamiento de este modelo se trata más que todo en la modificación de la conducta, ¿verdad? Y para esto, pues, existen lo que son la terapia cognitiva, la terapia racional emotiva, la terapia centrada en el cliente, también en lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? Ahora bien, veremos ahora lo que es el modelo cognitivo. Este modelo se eh, la salud mental en base a tres parámetros relacionados entre sí, lo que es la habilidad para poder adaptarse al medio físico o social, también la búsqueda de la novedad y la renovación, y por último, el sentimiento de autonomía funcional. Esto, más que referirse a las conductas anormales o los trastornos mentales, se refiere a las conductas o experiencias menos comunes que van ocupando las alteraciones en el funcionamiento de los procesos. El modelo en los procesos de la atención, percepción, de la memoria o de las emociones. También existe una gran variedad de terapias o psicoterapias, ¿verdad? Dentro del modelo cognitivo, porque recordemos que esas solamente son las habilidades donde se refiere más que todo a las conductas, ¿verdad? Y las conductas, pues recordemos que las podemos tratar con psicoterapias cognitivas o cognitivas conductuales. También terapia racional emotiva, terapia cognitiva, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, veremos lo que es la diferencia entre la psicopatología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Ok. La psicología clínica y la psicología son dos disciplinas de la salud mental que siempre son confundidas con mucha frecuencia. Entonces, la diferencia principal es que la psiquiatría y un psicólogo clínico tienen diferente formación. ¿Por qué? Un psiquiatra
estudia al principio de su carrera lo que es la carrera de medicina y luego se especializa en lo que es en lo que son las enfermedades mentales. Ahora bien, un psicólogo, pues nosotros nos especializamos más que todo en la salud mental, mientras que la doctrina psicoanalítica, esta sostiene que los impulsos instintivos son reprimidos por la conciencia y permanecen en el inconsciente y van afectando al sujeto. Es por eso que es muy importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable, ¿verdad? No es observable ni por uno mismo ni por el paciente. El psicoanálisis es quien debe volver accesible a dichos conflictos inconscientes que el paciente tenga. Entonces, a través de la interpretación de los sueños o bien de una asociación libre, ¿verdad? Es la única forma de que el paciente puede tener estos, darse cuenta de estos sueños, no, de estas conductas reprimidas que pueda tener, ¿verdad? Entonces, en esencia es muy diferente que, ya que las carreras se basan en distintos contenidos, ¿verdad? Sus trabajos sean diferentes. Porque recordemos que un psiquiatra se encarga de diagnosticar y también tratar las enfermedades mentales, abordándolos prioritariamente desde la parte fisiológica, ya que sea percibida prescribiendo, perdón, una medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria con el fin de poder equilibrar la bioquímica del cerebro y poder así reparar o bien sea compensar la fisiología entre el deterioro, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta las variables psicológicas que hay que abordar para poder completar el restablecimiento del paciente. Ahora bien, el psicólogo clínico pues tiene como objetivo principal dentro de su práctica cotidiana evaluar y tratar los problemas psicológicos. Es decir, que este se encarga de poder evaluar y tratar las enfermedades y también los desórdenes mentales, abordándolos desde una rehabilitación psicológica, interviniendo de una forma externa para poder modificar ciertos funcionamientos cerebrales que son disfuncionales. Ahora bien, la terapia psicoanalítica está dirigida en la toma de conciencia por parte del sujeto. Es por eso que estos procesos son inconscientes con la consecuencia de una curación, ¿verdad? De los, de los síntomas neuróticos. Pero sin embargo, el psicoanálisis no se dirige, perdón, solo a los pacientes con trastornos mentales, puesto que también trata eminentemente de un poderoso medio de investigación, ya que el paciente ideal no solamente tomará conciencia de los mecanismos inconscientes, sino que este ha generado también, perdón, ha generado lo que es un trastorno y adquirirá una disposición positiva para poder trabajar en sí mismo. Bueno, pero después de todo ese tema, nos hemos puesto a pensar nosotros
¿qué es una conducta normal y anormal? Esta pregunta es un poco difícil, ¿verdad? Ya que lo normal y lo anormal son dos entes muy diferentes y que ambos forman parte de una totalidad que está englobada de los, eh, de los aspectos de una conducta humana. Cuando hablamos de una conducta normal, eh, hablamos de aquellas que se consideran natural, que fluyen y que van ocurriendo espontáneamente, ¿verdad? Y que por esa razón simplemente es aceptada en el entorno y que es común, ¿verdad? Ahora bien, la psicología clínica se ha ocupado de la conducta normal que se observa, se diagnostica, se trata y se estudia lo que se observa o se entiende como inapropiado. Entonces, esas emociones eh, disruptivas o inusuales. Entonces, lo normal tenemos claro entonces que es aquello que se considera natural, que fluye y que ocurre espontáneamente. También es lo que no afecta ni molesta. Entonces, que no molesta a la persona ni a los demás, ¿verdad? Es por eso que esta razón nadie parece preocuparse ni inquietarse por esto mismo, ¿verdad? Ya que es una normalidad y se juzga a partir de lo anormal o en otras palabras psicopatológicas. Esto ocurre en muchos planos de niveles psicológicos, ¿verdad? Todo dependiendo de la cultura de la persona, ¿verdad? Dependiendo también de las conductas aprendidas, adaptativas o desadaptadas que tenga la persona en sí, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a hablar de las enfermedades psíquicas. Cuando hablamos de las enfermedades psíquicas, o bien también conocidas como enfermedades mentales, hablamos de lo que son las eh, emociones, pensamientos y también las conductas. En estas enfermedades podemos tener en cuenta algunos signos y síntomas dentro de esos. Pueden llegar a ser el sentimiento de tristeza o desánimo que la persona pueda llegar a tener, también los pensamientos confusos o la capacidad reducida de concentración. También las preocupaciones o el miedo excesivo a sentirse eh, con culpa, ¿verdad? O también el sentimiento intenso de la misma, ¿verdad? También los altibajos de los cambios de humor, estos pueden llegar a alterar también su conducta o bien sus pensamientos, ¿verdad? Y también, pues, sus emociones. Bueno, se puede decir que una persona se considera que tiene una personalidad normal o saludable cuando la persona tiene la capacidad para poder adaptarse al ambiente. Entonces, la percepción de uno o del ambiente es constructiva, pero también los patrones de conducta de esta persona son saludables. Ahora bien, se considera que la persona o el individuo tiene una personalidad anormal y no saludable cuando el individuo es inflexible y poco adaptativo. Entonces, la, la percepción de uno o del entorno para él son negativas y muy frustrantes, ¿verdad? Y los patrones de conducta también del individuo tienen efectos negativos para la salud.
también hay que tener en cuenta, perdón, hay que tener en cuenta también que lo anormal no solamente equivale en un modo eh, a un enfermo, ¿verdad? Sino que es aquello que, que determina el comportamiento y se desvía de lo que es normal y que corresponde a la sociedad, ¿verdad? Tales derivaciones de las anormalidades eh, aparecen en diferentes direcciones. Puede ser dirección positiva, donde se dan anormalidades como los superdotados, los dotes, también las esferas racionales o bien las esferas artísticas especiales. Y la segunda son las anormalidades en direcciones negativas. Estos pueden llegar a ser los comportamientos que se van desviando con los aspectos a lo normal usual de un sentido negativo. Esto retrasando y también poniendo eh, en pena, les podría decir, a las personas que se encuentren a su alrededor. O también sentirse como en un sentido negativo con sus comportamientos, ¿verdad? Entonces, en estas enfermedades de la salud mental se refieren también a la amplia gama de las afecciones de la salud. Es decir, que estos trastornos pueden llegar a afectar el estado de ánimo, el pensamiento, también el comportamiento. Sus ejemplos de las enfermedades, de esas enfermedades, pues es la depresión, los trastornos de ansiedad, como también los trastornos de alimentación y los comportamientos adictivos. Muchas personas manifiestan estos problemas de salud mental de vez en cuando. Por ejemplo, eh, se convierte en problema o en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, ¿verdad? Y causan estrés y van afectando lo que es la capacidad de funcionar normalmente para el individuo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado entonces al final de la clase. Estas serían las 5 preguntas del tema de hoy. La pregunta número 1 sería, ¿cómo se le llama al estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida? ¿Cómo se llama a lo que se considera natural y que fluye y ocurre espontáneamente? La pregunta número 3 sería, ¿quién definió el término de psicopatología? Que el objeto de estudio de la psicopatología es el acontecer psicoconsciente expresado más que todo de las ideas, emociones y vivencias. La pregunta número 4 sería, ¿cómo se llama la disciplina científica que estudia el origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y la conducta? La pregunta número 5 sería, ¿cómo se llama el factor psicopatológico que se deriva de los problemas familiares o laborales? Bueno, esas serían las 5 preguntas del tema de hoy. Recuerden que pueden unirse al grupo de WhatsApp. Acá les dejo el código QR donde pueden escanearlo o bien si no pueden escanearlo, acá está el número de WhatsApp donde me pueden enviar un mensaje y yo con gusto los uno al grupo, ¿verdad?
Recuerden que este número de WhatsApp no recibe llamadas, solamente mensajes. Ahora bien, también recuerden que la fecha límite para poder asignar los cursos es el 8 de febrero. Entonces, si no se ha cumplido con estos requisitos, debemos descargar el formulario, llenarlo y firmarlo y enviarlo a la sede antes de la fecha indicada. Pues si no lo hacemos, esto tendrá se van a asignar como cursos extemporáneos y pues eso tiene una penalización de 25 quetzales, ¿verdad? Para evitar esto, pues descarguemos lo que es el formulario, ¿verdad? Y así poder tener asignados los cursos, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz fin de semana y muchos éxitos en su inicio de clases. Nos vemos. Ah, a ver, 10, 20.